Tomaremos una parte de la Escritura que nos ha de servir a nosotros para, hermanos, reflexionar unos minutos en la enseñanza que hemos, hermanos, recibido de un hombre de Dios. Nos dice en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, nos dice de esta manera: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Gloria al Señor. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, sea para la gloria del Señor. Los invito a que se sienten y nos permita el Señor de su ayuda. Esté el Señor con nosotros y nos podamos regocijar, hermanos, y alegrar en lo que hemos de recordar en el nombre del Señor Jesucristo. Eran las palabras del apóstol Pablo a Tito, un fiel colaborador de él, donde les exhorta y les dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Les está diciendo, ¿verdad?, el apóstol Pablo a Tito, que su hablar, que su enseñanza, que lo que él, hermanos, enseñara o instruyera a los hermanos, fuera de acuerdo a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Esto, hermanos, es lo que aconsejaba el apóstol Pablo que enseñara, hermanos, Tito, un colaborador de él. Y dentro de las cosas, hermanos, que le dice el apóstol Pablo a Tito, les dice que los ancianos no por edad, los ancianos no por qué, no por edad, Así es, amén. ¿verdad? Sino ancianos en el qué cosa, en el conocimiento, por el tiempo que tenían de conocer las cosas que son de quién. El anciano, hermanos, es una persona madura, experimentada, con mucha experiencia. Eso en el sentido, hermanos, físico. El anciano, hermanos, en la iglesia es una persona madura. ¿Cómo? Una persona madura, ¿verdad? Sobria, sensata, ¿verdad? Que tiene experiencia, que conoce bien la enseñanza y las cosas que son de quién. Ese es el anciano. Que este anciano, dice, sea sano en la que, sano en la fe. Una fe como sana, ¿verdad? Es lo que el apóstol Pablo le está, hermanos, declarando a Tito, que así, hermanos, se fijara él, que así enseñara, que así fuera, hermanos, con aquellos, ¿verdad?, de más experiencia, que fueran sanos en qué cosa, sanos en la fe. Quiere decir, hermanos, entonces, que nuestra fe, hermanos, debe de ser sana, hermanos, en el Señor. Debemos de ser sanos. ¿Qué es una persona sana? Una persona sana es una persona libre de enfermedades. No hay enfermedad, hermanos, en ella. Está libre, está pletórica, está completa esa persona para realizar cualquier, hermanos, actividad. Así la fe sana. La fe sana que viene, hermanos, decimos, por el oír, y el oír su ¿qué cosa? Por el oír y el oír su palabra. Vamos a leer los textos
¿verdad?, para tener la constancia de lo que nos dice la Escritura. Leamos en Romanos capítulo 17. El versículo 10. Si lo puede leer alguno de mis hermanos. Donde dice sanos, donde dice la fe es por el oír, no es 10, 17 estará. A ver, léanlo. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero dijo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato provocaré a ira. Dios le pague. Decimos, hermanos, que la fe es ¿por qué cosa? Es por el oír. La fe sana, hermanos, es por el oír, ¿verdad? Pero luego nos dice el texto, y el oír. A ver, ¿y el oír? Por la palabra de quién. La fe es por el oír, y el oír es por la palabra de quién, de Dios. El oír, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, engendra, hermanos, en nosotros esa fe, decimos, sana, ¿verdad? Sana, fuerte, natural, hermanos, de Dios, que nos va a servir, hermanos, en toda, hermanos, nuestra carrera espiritual. Bendito sea el Señor. Dice que la fe es por el oír, y el oír su palabra. Quiere decir que la palabra de Dios, del Dios invisible, la hemos nosotros ¿de qué cosa? De oír. Otra vez. Dice que es por el oír, y el oír su palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, del Dios invisible, hermanos, que está, hermanos, en los cielos, esa palabra es la que engendra esa fe sana en cada uno de nuestros corazones. Y esa palabra la hemos nosotros de oír. La hemos nosotros de escuchar. Para que esa palabra, hermanos, ¿verdad?, engendre en nosotros esa fe de Dios sana en cada uno de nuestros corazones. ¿Y cómo se puede oír, hermanos? ¿O en dónde oímos? ¿O cómo escuchamos? Si a Dios nadie le ha visto jamás, ¿dónde podemos oír su voz? ¿Dónde y cómo podemos nosotros escuchar la voz de quién? La voz de Dios. Dice la Escritura, nos dice la Escritura que en el principio era la palabra. Y la palabra estaba ¿con quién? Estaba con Dios, y la palabra que era en el principio era el mismo Dios. Así nos dice Juan en el capítulo 1, en el versículo 1. Y por esa palabra, hermanos, fueron hechas y creadas todas las cosas. Leamos en Hebreos, en el capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios le pague. La fe, hermanos, sana, nos ayuda, hermanos, a creer. Por la fe dice creemos. No fuimos testigos, ¿verdad? Pero por la fe sana que Dios da a nuestro corazón, creemos. Tenemos la garantía, tenemos la seguridad, la tranquilidad, hermanos, que por la fe, que el universo, lo que está, hermanos, a nuestra vista, lo que vemos, creemos, hermanos, que por la fe fue hecho el universo por la palabra de quién. Esa palabra, hermanos, que fue en el principio tan
fuerte y tan poderosa, hermanos, para crear todas las cosas. Esa palabra es la que debemos nosotros oír. Amén. Esa palabra es la que nosotros debemos escuchar, ¿verdad? Para que sea engendrada la fe en nuestros corazones. ¿Sí? Amén, así es. Entendemos, hermanos, y debemos de hacer nosotros diferencia. Al parecer, hermanos, preguntamos a la gente, no, yo tengo mucha fe. Parece, hermanos, ¿verdad? Parece, todo el mundo tiene mucha, todo el mundo cree, todo el mundo tiene mucha fe, En lo que ve. ¿verdad? Pero entendemos nosotros que esa fe es una fe natural, Sí. ¿verdad? Es una fe natural en el hombre, hermanos, que viendo la obra o la creación de Dios, hermanos, pues acepta y recibe y dice que le hay. Dijéramos, hasta podemos decir otra palabra, es una fe silvestre que nadie sembró. ¿Nació cómo? Nació sola, ¿verdad? No yo, pero el hombre dice, yo creo, porque esto no se hizo así de la nada, y acepta y recibe, hermanos, ¿verdad? Y cree. Decimos, es una fe natural que está en el hombre, ¿verdad? Que es del hombre hacia quién? Hacia Dios. Pero no estamos hablando de esa fe. Nosotros no hablamos de esa fe natural que está en los seres humanos, ¿verdad? Y es común a muchos. No hablamos de esa fe. Hablamos de la fe que viene, ¿por qué cosa? Que viene por el oír, y el oír su qué cosa? Su palabra. De esa estamos hablando. Esa no es de nosotros a Dios, sino esa es de Dios a nosotros, por el oír su qué. Por el oír, hermanos, su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Esa palabra que nos dice el apóstol Juan, que era en el principio y que estaba con Dios y que era el mismo Dios, esa palabra habitó, estuvo entre nosotros. ¿Sí? Esa palabra Dios la envió al mundo para que el mundo, hermanos, y los hombres la oyeran, la conocieran. Bendito sea el Señor. ¿En dónde habitó esa palabra? En su Hijo Jesucristo. Les decía a las personas, a los judíos que lo escuchaban, esta palabra no es mía. Esto que yo hablo no es mío. No soy yo. Esta palabra me la ha dado el Padre para que yo la hable y la declare y la manifieste al mundo. Bendito sea el Señor. Esta enseñanza no es mía. ¿Cuántas veces, cuántos versículos encontramos en la Escritura donde Cristo está manifestando que lo que Él tenía y lo que Él hablaba no era de Él, sino su Padre se lo daba para que Él, ¿qué cosa? Para que Él lo hablase. Esa palabra, hermanos, que traía el Señor engendraba fe en aquellos hermanos que la qué cosa, en aquellos hermanos que la oían. Bendito sea el Señor. Porque es cosa necesaria, hermanos, para nosotros, ¿verdad? Alcanzar esa fe de Dios. Porque sin fe, sin esta fe es imposible. A ver, léalo 11, Proverbios 11. Hebreos 11. A ver el capítulo 6, el versículo 6. Sí. 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios le pague. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál fe, hermanos? ¿La que el mundo tiene? No, la que viene de Dios. Entendemos que esa fe que el mundo tiene
no es suficiente, porque no obra la justicia de Dios, no obra lo que a Dios le agrada. Invitamos a muchas personas el día de ayer y nos decían: yo también leo la Biblia, yo también creo en Dios. Pues señora, la invitamos un ratito para darle la gloria a Dios. Venga, no es que a lo mejor no tengo tiempo, mañana voy a sacar a los animales al parque, mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Esa fe no le quede, esa fe no sirve, hermanos. No es suficiente, se ocupa una fe que viene de Dios al corazón del hombre, sin la cual, nos dice la Escritura, no se puede servir a quién. No se puede agradar a quién. A Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Decimos nosotros que esa palabra, hermanos, de Dios, nos dice el texto que leemos, la hemos nosotros de oír, la hemos nosotros de escuchar. El Señor Jesucristo traía, hermanos, Él traía esa palabra de Dios, ¿verdad? Él traía, hermanos, esa palabra, hermanos, de Dios, y la dio, hermanos, a conocer a cuantos hermanos, ¿verdad?, quisieron, hermanos, escuchar. Bendito sea el Señor. Pero si nosotros hablamos de hoy, si nosotros hablamos de este tiempo, de estos días, ¿podemos nosotros decir que hemos oído esa palabra de Dios? ¿Dios nos ha hablado? ¿Hemos oído la voz de Dios? ¿Directamente la hemos oído? No hemos oído la voz directa de Dios. No es una voz que nos ha venido y hemos escuchado una voz fuerte y resonante que nos ha dicho. No, hermanos, nada de eso, hermanos. Pero sí estamos persuadidos que la voz de Dios, hermanos, la hemos, hermanos, escuchado. Miren, el Señor les dijo a sus discípulos: la palabra que tú a mí me diste, la palabra que tú a mí me diste, yo se las he dado. Es decir, lo que Dios le dio a su Hijo Jesucristo, el Hijo se lo dio, hermanos, a sus apóstoles. Y les dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar este evangelio santo a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere. Entonces ya esa palabra no solamente estuvo en Cristo, sino también estuvo en ¿quiénes? En sus apóstoles. No solamente Dios se oía en Cristo, sino también se oía en sus apóstoles, que fueron enviados ¿por quién? Dios hablaba por medio de ¿quién? Por medio, hermanos, de ellos, haciendo maravillas. Bendito sea el Señor. ¿Quieres que leamos un texto? Creo, a ver si está en Hebreos. En el capítulo 3. Dice, es el capítulo 3 donde dice: ellos fueron testigos a ver, discúlpenme un poquito, donde dice Dios así hizo maravillas. Perdón, discúlpenme, es el 2. En el capítulo 2, verso 2, vamos a leer un poquito antes. Capítulo 2 dice, verso 2: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿cómo escamaremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Quién fue el primero que anunció? El primero que anunció, hermanos, fue el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, la cual dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. ¿Quiénes fueron los que lo oyeron? Sus apóstoles, los que estuvieron, hermanos, ¿con quién? Con el Señor. El Señor les dio esa palabra para que ellos, hermanos, la manifestaran. El verso 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Qué hacía Dios con ellos, hermanos? Testificaba Dios, como lo hizo con su Hijo Jesucristo, cuando Él hacía obras, cuando Él hacía milagros y hacía prodigios y hacía señales. Dios testificaba, hermanos, ¿por medio de quién? De su Hijo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Así le dijo Nicodemo al Señor: nadie hace las obras que tú haces si Dios no está con él. El Padre, es decir, Dios, el creador de todo, estuvo con su Hijo e hizo grandes maravillas por medio de él. No solamente lo hizo con el Hijo, también lo hizo con ¿quiénes? Con sus apóstoles, los cuales, hermanos, fueron enviados a esparcir y predicar el Evangelio. Dios, dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartiendo del Espíritu Santo según su qué. Bendito sea el Señor. Dios testificó por medio de sus apóstoles, ¿verdad? Dios dio testimonio por medio de sus discípulos que fueron esparcidos, que llevaron el Evangelio a muchos lugares, con señales, con prodigios, con maravillas, para que recibieran, hermanos, la enseñanza, para que recibieran la palabra que ellos, ¿qué cosa? Hablaban, porque esa palabra, hermanos, era de vida, era de salvación. Bendito sea el Señor. Y decimos que por esa palabra era engendrada la fe en aquellos que, ¿qué cosa? En aquellos, hermanos, que la oían. Bendito sea el Señor. Eso fue en el tiempo de los apóstoles. ¿Y en nuestro tiempo? Porque el tiempo de los apóstoles ya fue en el tiempo de la iglesia primitiva. Estamos muy lejos, en mucha distancia. Y en este tiempo, la palabra de Dios la hemos oído en un enviado de ¿quién? En un enviado de Dios. Ahí hemos escuchado la voz de ¿quién? La voz de Dios. Y esa palabra del enviado de Dios es la que ha venido a engendrar esta fe. ¿En qué? En cada uno de nuestros corazones, para que estemos sirviendo, hermanos, a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Nos decía, hermanos, pues es una persona que estudia, no sé exactamente su carrera cómo es, pero estudia el comportamiento humano, las personas, las costumbres, ¿verdad?, de los pueblos, de las ciudades. Y dice un hermano fue en Martínez de la Torre, en Veracruz, el encargado de ahí nos platicó esto, que llegó una persona de esas de la universidad y por 2 semanas estuvo él, hermanos, al frente del templo, hermanos, con una libretita anotando. Y algunos hermanos lo veían, hermanos, y se acercaban: Señor, ¿quiere usted pasar? Pase. No, yo aquí estoy, no se preocupe, yo tengo un asunto. No, lo que estaba haciendo, hermanos, estaba viendo el comportamiento de la iglesia, de los hermanos,
¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos venían en la mañana? ¿Cuántos venían en la tarde? ¿Verdad? ¿Cuántos eran? ¿Verdad? ¿Qué tiempo estaban reunidos? ¿Cómo se comportaban en la reunión? Todo eso estaba él, Después de las 2 semanas dice que se animó este hombre y entró y tocó y habló con el hermano, el que estaba de encargado en ese lugar. Dice, oiga, mire, la verdad me llama mucho la atención. ¿Cómo le hace usted? Dice. ¿Qué les dice? ¿Qué les da? Usted tiene aquí un grupo grande en la mañana, tiene un grupo grande en la tarde, dice, a todas horas, y casi no le falla a nadie porque el número es muy aproximado, ¿verdad? Preguntando las razones de la asistencia de los hermanos a la oración. Que le dijera a ver en qué consistía. Y luego ve el templo, hermano, pues son bancas, pues es la Biblia, es el himnario, no son cosas para distracción o para el recreo de la carne, no son cosas materiales. Pues más se sorprendía. Todavía los centros de reunión o los centros de juegos y todo eso, pues ahí está la gente entretenida y pues va mucha gente, pero después de todo le dijo, bueno, yo le voy a decir la razón. Está muy sencilla, se llama fe. Estos hermanos, esas personas que usted ve, han recibido la fe de Dios que viene por el oír su palabra, y esa fe los hace verdaderos, los hace sinceros, los hace, hermanos, entregados a las cosas que son de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Sí te das cuenta? Esta es la fe sana que ha de haber en cada uno de nosotros, de perseverancia, de constancia, ¿verdad? Obrando la justicia y obrando lo que a Dios le agrada, conforme es, hermanos, su voluntad. Muy bien. Decimos que la voz de Dios la hemos oído, hermanos, en el que Dios, ¿qué cosa? Ellos traen en ellos se oye la palabra de ¿quién? En ellos se escucha, hermanos, la palabra de Dios. Lo que ellos hablan es palabra de Dios, enseñanza para cada uno de ¿quién? De nosotros. No hace muchos días lo oímos, hermanos, en Badajoz. Qué palabra tan sabia y tan limpia y tan provechosa para cada una de nuestras almas. Bendito sea el Señor. Pero lo oímos en Badajoz, ¿verdad? Entonces, ¿cada cuánto oímos la palabra de Dios? No, pero si decimos que es en su siervo, que es en el que él envía, él no está. Él viene, el verdad, prometió y dijo el varón de Dios, dentro de 2 o de 3 años entonces vamos a esperar 2, 3 años para volver a escuchar esa palabra. ¿Cómo es esto, hermanos? ¿Cómo es esto? Nos dijo el siervo del Señor, nuestro hermano Samuel, ¿verdad? Hace unos años. Dice que cuando se reunía la multitud, 5,000 hermanos, 5,000 personas, y él hablando, imagínate, hermanos, pues 5,000 personas es mucha gente, y era difícil que los que estaban a las orillas, hermanos, era difícil que los que estaban a las orillas, hermanos, lo escucharan. No había micrófonos, no había formas de aumentar la voz. Y nos decía el varón de Dios, sin duda sus discípulos se entremetían entre la multitud, y estando ellos entre la multitud repetían lo que el Señor estaba, hermanos, enseñando. El Señor Jesucristo enseñaba, y sus apóstoles entre la multitud decía, ha dicho esto, y repetía lo que el Señor estaba, ¿qué cosa? Quiere decir que la palabra de Dios que salía de la boca de Cristo llegaba hasta el último de los que estaban, hermanos, ¿qué cosa?
de los que estaban, hermanos, escuchando. Bendito sea el Señor. Bien entendemos nosotros que la fuente, hermanos, donde sale esa palabra es, hermanos, el hombre que Dios, ¿qué cosa? De ahí nace, de ahí emana, de ahí está brotando constantemente esa palabra. Pero decía el siervo del Señor, si se han fijado en la hermosa provincia, ¿verdad? Está llena de bocinas, altavoces, ¿verdad? Lo que habla en el ministerio se oye por toda la colonia. Así decía él, así es el cuerpo ministerial. Así es el cuerpo ministerial, ¿verdad? Aquí en Sevilla hay un altavoz, hay una bocina donde se oye el evangelio, donde se escucha esa palabra de verdad, enseñada por un hombre de ¿quién? Por un hombre de Dios. Esa palabra que oímos es de Dios, y esa palabra, hermanos, hace que nazca la fe, hermanos, en cada uno de nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Necesario es que esa fe nazca en nosotros, porque sin fe es imposible, hermanos, agradar a Dios. La fe es la certeza, la fe es la seguridad de las cosas que se esperan y de lo que no se ve. La fe es un don, una gracia de Dios, que Dios da al corazón del hombre para que el hombre crea que le hay. Bendito sea el Señor, ¿verdad? La fe no nos exige, bueno, a ver, una prueba de que hay Dios. No, la fe no nos exige, a ver, muestra, a ver, yo quiero ver, porque no, la fe no necesita ver. La fe no exige nada, hermanos. Acepta y recibe lo que es de ¿quién? De Dios. La fe lo que nos permite, hermanos. Te lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo. Los que tenemos necesidad de usar gafas. Miramos, el que tiene buena vista, hermanos, él ve clarito, mira, ve allá. Mira, te fijas lo que hay. El miope le está buscando y no le mira, mano. No sé si... Pero mira, no lo estás viendo, mira ese pajarito, y tú le buscas. No, el que tiene buena vista no necesita. El miope no ve. No. Éramos miopes, hermanos. Sí, realmente sí. Éramos miopes, no mirábamos, no nos dábamos cuenta de la hermosura de Dios. No sabíamos. Ocupamos lentes, ¿verdad? Cuando el miope le pone su ¿verdad? Con qué claridad y con qué nitidez ven las que... Esa es la fe que Dios ha dado. Con esa fe, hermanos, nos permite el Señor ver con claridad, hermanos, las obras de ¿quién? Las obras de Dios, y nos alegramos y nos gozamos en ellas, sabiendo, hermanos, que Dios es un Dios fuerte y poderoso. Bendito sea el Señor. En Hebreos, en el capítulo 4, leamos el versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dios le pague. También como a nosotros, decía Pablo, a ellos se les anunció las buenas nuevas. ¿Sí te fijas? Pero dice, no les aprovechó. A mucha gente le hablamos, les damos testimonio, les enseñamos, les decimos las cosas una y otra vez. ¿Cuándo le viene a aprovechar lo que oyen? ¿Cuándo le viene a aprovechar lo que oyen? Cuando nace, ¿qué cosa? Pero si la fe no nace,
entonces no les aprovecha. No reciben, hermanos, no aceptan, hermanos, la palabra, el consejo de quién. Tiene que nacer la fe, porque si no nace, entonces semejante al sembrador, ¿verdad? Que esparce la semilla que cae en el camino. Dice que vienen las aves de los cielos y la semilla es buena, ¿verdad? Pero como cayó en el camino en mala tierra, no tuvo ningún. La que cae entre las piedras, hermanos, o entre pedregales, esa se pierde porque ahí no nace, porque no enraiza la semilla. Así es. Es necesaria entonces la fe en aquellos hermanos que oyen cuando reciben y viene de Dios esa fe a sus corazones. Hermanos, qué distinto, ¿verdad? Qué bonito, hermano, mire, qué bonito. Sígame hablando, ¿verdad? Estoy entendiendo. Y mire esta parte, y mire la otra, y dígame de esto y del otro. Todo se le hace como distinto, diferente, porque vino ese entendimiento, vino esa gracia de Dios, ese don de Dios a su alma, ¿verdad? Para recibir las cosas del Señor. En Efesios leemos, en Efesios vamos a leer en el capítulo 2. ¿Cómo dice? Vamos a leer desde el versículo 2, versículo 1. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, para la gloria del Señor. Bueno, ahora continuamos. Vamos a repasar lo que acabamos de leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. ¿Y qué cosa? Vivir en pecado haciendo lo malo, hermanos, es vivir en muerte delante de Dios. Pues en muerte estábamos nosotros, delante del Señor. En los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo. Le está hablando a los hermanos. Por eso les dice, anduvisteis, porque en un tiempo ellos, hermanos, andaban como los demás hombres, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. ¿Cuál era nuestra condición? ¿Hijos de qué? Porque éramos malos, teníamos un corazón duro, implacable, difícil de gobernar. Por eso éramos hijos de ira, reservados o guardados para el día de la ira de Dios. Lo mismo dice que los que éramos lo mismo que los demás. Incrédulos, pues posiblemente, hermanos. Blasfemos, posiblemente, ¿verdad? Como los demás. En la condición en la que vemos el mundo, así éramos nosotros también. Pero Dios dice, el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia, dice. ¿Por qué somos salvos? Por el favor de Dios. Porque Dios quiso, hermanos, darnos esta gracia y concedernos, hermanos, esta salvación. Por gracia, dice, sois salvos por ese amor de Dios.
¿Qué tuvo Dios de nosotros? Tuvo amor. Se compadeció el Señor. Tuvo de nosotros misericordia. Y teniendo Él de nosotros misericordia, hizo Él, obró Él en nosotros, para que nosotros halláramos gracia. Bendito sea el Señor. Aún estando nosotros, dice, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar, dice, los siglos venideros, la abundancia y riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Y luego dice algo interesante. Por gracia, por el amor de Dios somos salvos. Pero luego dice, ¿qué me dio? Me dio la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Por eso decimos que esta fe no es del hombre. Esta no es del hombre, hermanos. Esta viene ¿de quién? Viene de Dios al corazón del hombre. Y por medio de esa fe, hermanos, alcanzamos nosotros salvación. Salir de la condición en la que estábamos de muerte, para que hoy, hermanos, tengamos vida delante, hermanos, del Señor. Por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe, verso 8. ¿Y qué dice más, hermanos? Y esto no es de ustedes. Esto no es de nosotros, dice. Esto no es de nosotros. Pues esto es un don de Dios. ¿Qué es la fe, hermanos? Esto es un don. Esto es un regalo de Dios. Esto es lo que Dios ha dado a nuestros corazones. La fe por el oír. ¿Y el oír por su qué? Por su palabra. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Bendito sea su nombre. Entendemos entonces, ¿verdad?, lo importante y lo necesario y lo que media es la fe que Dios da, porque veíamos a los judíos oyeron la palabra como los gentiles, pero a ellos no les aprovechó, porque, hermanos, no oyeron y no se acompañó de la fe. Y por cuanto no hubo fe en ellos, no creyeron. En cambio, los gentiles, habituados a hacer lo malo, hombres malos, hermanos, que no conocían a Dios, oyeron la palabra, escucharon la palabra, hermanos, la recibieron en sus corazones, y el Señor dio la fe para que ellos, hermanos, creyeran y la recibieran y la guardaran y la pusieran por obra y hallaran gracia delante de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Leamos lo que dice en Judas, en el capítulo 3. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado. Dios le pague. El verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaros que combatáis o contendáis ardientemente por la fe. ¿Qué quería Pablo? Que estuvieran ellos, ¿qué cosa? Estuvieran ellos contendiendo, defendiendo, ¿verdad?, esa fe que ellos habían recibido por el oír, hermanos, su palabra.
que estuvieran ardientemente, hermanos, fervorosos, defendiendo, hermanos, y combatiendo por esa bendición que Dios les había dado. Dice, ardientemente por vuestra fe. ¿Y qué más dice? Que ha sido ¿qué? Esta fe, hermanos, que hemos alcanzado, ha sido ¿cómo? Dada. Por eso decimos, esto no es de nosotros. Esta fe no es de nosotros. Esta fe es un don de ¿quién? Un regalo de Dios que ha venido a nosotros, que nos ha sido dado. Es decir, no lo teníamos, ¿verdad? Dios nos lo ¿qué? Dios nos lo dio. Y como Dios nos lo dio, la hemos de saber ¿qué cosa? Guardar en nuestras almas, en nuestros corazones, para vida y salud de cada una de nuestras almas. Ve cómo dice el verso 20 del mismo capítulo. A ver, léanlo. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, dándole el Espíritu. Dios le pague. ¿Cómo le llama a la fe? ¿Cómo le llama a la fe que hemos alcanzado? Santísima. Porque no es de este mundo, hermano. Porque no es de la tierra. No, hermanos. No es común. ¿Viene de quién? Vino de Dios. Y lo que viene de Dios es santísimo. Bendito sea el Señor. Santísima es la fe. Entonces que Dios ha dado a nuestros corazones, por la cual nosotros hemos de saber combatir, ¿verdad? Defender en el nombre del Señor. Si leemos en Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 9, vamos a ver qué nos dice. Dice así para la oración, pero evita las cuestiones necias y genealógicas y contenidas discusiones acerca de la ley, porque son vanas. No, creo que es Timoteo primera 3:9. Dice palabra del Señor, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Dios le pague. ¿Cómo les dice Pablo? ¿Cómo le llama la fe? Que guarden, hermanos, que sepan guardar el misterio de ¿qué cosa? De la fe. ¿Qué nos indica esto, hermanos? La fe es, ¿cómo se alcanza? Por el oír, pero es un ¿qué cosa? No sabemos, pero es algo que Dios da al hombre. Es algo que Dios da, hermanos, al corazón del hombre, para que el hombre, hermanos, se acerque, hermano, y le busque, le sirva, crea que le hay, y que viva sujeto, ¿verdad? A su palabra, y, hermanos, y con gozo. Porque si estamos sujetos, hermanos, lo hacemos con alegría, con libertad en nuestro corazón, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Le llama misterio de la ¿qué? Misterio de la fe. Porque la fe no es de todos. No es de todos, ¿verdad? Vamos a una casa, le hablamos a la familia, y de la familia uno o dos o ninguno. ¿Sí me explico? O todos, ¿verdad? A veces toda la familia, hermanos, pero sabemos que la fe no es de todos. No es de todos, hermanos, sino de aquellos de los cuales Dios ha tenido, ¿qué cosa? Ha tenido misericordia. ¿Cuántas veces vamos a hablar y decimos, este está difícil para que se convierta, este está duro, esto es algo imposible? Así nos expresamos. Muchas veces nos hemos equivocado. Ese que decimos que no, el que nosotros desechamos, es el que del cual Dios tiene ¿qué cosa? ¿Verdad? Al ratito Dios, hermanos, cambia su corazón y lo vemos contento sirviendo. Y al que pensamos que sí, que sí se va a convertir, ese muchas veces no sé qué,
No se convierte. Y pasa un año y otro año y otro año, hermanos. Y pues es muy noble, escucha muy bien, pero no se convierte. Y aquel rebelde, blasfemo, hermanos, que decíamos, este no va. En cambio de él, no es de todos, hermanos. Es una gracia, es una bendición de Dios, que Dios da, hermanos, para salvación y para vida eterna. Bendito sea el Señor. Si miramos, hermanos, lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 1 de la primera carta. Amén. Que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dios le pague a nuestra hermana. Dice el verso 5, que sois, ¿qué cosa? Guardados por el poder de Dios, ¿verdad? Somos guardados por el poder de Dios. Pareciera que nosotros somos los que nos cuidamos, pero hermanos, ¿es el poder de quién? El poder de Dios el que nos cuida. Pero luego dice mediante la fe. Fíjate, hermanos, la fe de Dios. Por medio de la fe Dios nos guarda. Y la fe nos sirve para guardarnos en el poder de ¿quién? De Dios. Dice que, hermanos, Satanás pidió, hermanos, zarandear a los discípulos del Señor como a trigo. Iban a venir pruebas para los discípulos del Señor. Y el Señor se los dice, que Satanás le había pedido, hermanos, para zarandearlos como ¿qué? Van a venir pruebas, luchas. Pero dice el Señor, pero yo he rogado a Dios que Satanás no les haga. Así dice. ¿Te das cuenta, hermano? Esa era la respuesta, ¿verdad? La que, pues que le diga a Satanás que no haga nada, que no los toque. Pues no le dijo eso, hermanos. ¿Qué le dijo el Señor? Yo he rogado a Dios que no falte la fe. Porque si está la fe, hermanos, se pueden luchar, hermanos, se pueden vencer esas dificultades, ¿verdad? Si tu fe, decía el Señor, fuera como un granito de mostaza, le dirías a ese monte, trasládate al medio del mar, y el monte se ¿qué? No son cosas, es un lenguaje espiritual, no es un lenguaje material, hermanos, ¿verdad? Esa fe, hermanos, nos guarda. Esa fe nos hace, hermanos, soportar, hermanos, nos hace luchar, nos hace, hermanos, ¿verdad? Nos hace estar firmes sin movernos en la esperanza, hermanos, que tenemos. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, y aún ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero estando la fe, hermanos, vamos a salir más que vencedores. Para que sometida a prueba vuestra fe, y como dice, ¿qué valor le da la fe? Si se le puede dar valor, dice el apóstol Pedro, mucho más preciosa. El oro es un metal codiciado, ¿verdad? Pues mucho más que el oro es codiciada la fe que viene ¿de quién? De Dios, por el oír la palabra de Dios en el que Él, hermanos, ha enviado. Bendito sea el Señor.
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba, con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Aunque seamos sometidos ¿verdad? O tengamos que sufrir diversas pruebas, pues pensemos que también el oro, siendo un metal precioso, se somete, hermanos, al fuego, y el fuego no le baja los quilates, ¿verdad que no? Al contrario, lo purifica y le da más valor. Así, hermanos, nuestra fe, cuando salimos victoriosos en las luchas o en las tribulaciones, es hallada ¿en qué cosa? En alabanza. ¿Sí o no? Y le damos la gloria ¿a quién? Porque aquellas cosas no nos destruyeron ni acabaron con nosotros, sino que supimos guardar la fe que Dios a cada uno nos ha dado. Bendito sea el Señor. Bendito sea su nombre. Dice el verso 9, obteniendo, dice, el fin de vuestra fe. La fe tiene un fin, sí. El fin es la salvación. ¿A dónde nos va a llevar la fe? Nos va a llevar con Cristo, hermanos. Y entonces cuando estemos con Él, ya nos la ocuparemos, estaremos en su presencia, ¿verdad? Nos regocijaremos y nos alegraremos, hermanos, en nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios quiera ser, ¿verdad?, quien nos ayude y nos bendiga, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Dice el verso, vamos a leer otro versículo más adelante, en Lucas capítulo 18, verso 8. Dice así para la honra del Señor. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra para la honra. Dios le pague. 18, 8. Dios le pague. Nos dice el texto. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es lo que el Señor, hermanos, pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, pregunta, hermanos, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué podemos nosotros decir, hermanos? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Ha enviado a su siervo, hermanos. Y le ha dado su ¿qué? Le ha dado su palabra, para que esa palabra sea esparcida, hermanos, por todo el mundo. Hermanos, quiere decir que esa palabra, hermanos, engendra la fe. Engendra la fe en los corazones de los hombres. Y sin duda, cuando Él venga, hermanos, sin duda hallará fe en aquellos hermanos que han recibido su ¿qué? Su palabra. En los que han recibido, hermanos, la enseñanza, en los que han creído en Él. En ellos, hermanos, hallará fe el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces dice, cuando la señal del Hijo del Hombre apareciera, saldremos, dice, como becerros de qué. Porque en esa fe que Dios nos ha dado, vamos a conocer esa señal espiritual. Los que vivan, hermanos, los que estén, sin duda se alegrarán y gritarán y glorificarán a Dios. Es el Señor el que viene. Porque
hermanos, vimos, o el que vieron descender los apóstoles, ascender a los cielos, al que vieron ascender a los cielos, hermanos, ese mismo va, ¿qué cosa? Va a volver, va a regresar, va a venir, hermanos, a la tierra. Y muchos hermanos en la tierra se regocijarán. Y como becerros de manada, hermanos, saldrán y glorificarán al Señor. Porque la hora, hermanos, ha llegado. Bendito sea el Señor. Y seremos arrebatados, hermanos, con Él en las nubes. Bendito sea el Señor. Y estaremos siempre con que. Para esto dice la Escritura que envía a sus ángeles para juntar de los 4 extremos de la tierra a los escogidos. ¿Por quién? ¿Qué hacen sus apóstoles? ¿A qué vino el varón de Dios? Vino a juntar. Vino a juntar, hermanos, a los escogidos. ¿De quién? ¿Qué hacemos reunidos? Es que el Espíritu de Dios nos ha juntado, nos ha puesto de acuerdo para que nos unamos y como una familia estemos sirviendo ¿a quién? A Dios. Y a esta hora en Madrid, en Badajoz, hermanos, en muchas regiones de España, hermanos, están reunidos los hermanos en esta fe gloriosa, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Bendito sea el que vive y reina para siempre. El Espíritu de Dios entonces nos convoca, nos ha convocado a que estemos, hermanos, en esta unidad, en esta fe, sirviendo, hermanos, a nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ojalá y el Señor nos ayude. Dios nos bendiga. Decíamos en la alabanza, por la fe, hermanos, los hombres de Dios hicieron muchas obras, muchas cosas. Maravillosas obras hicieron los hombres de Dios. Pues no hemos de pensar otra cosa que de esa fe que estuvo en Abraham, que estuvo en Moisés, que estuvo en los profetas, que estuvo en Cristo, que estuvo en los apóstoles, que está en Aarón Joaquín, en Samuel Joaquín, hermanos, en Nazón Joaquín. De esa fe, no es otra, de esa fe es la que Dios nos ha dado. ¿A quién? ¿Para que nos amedrentemos? ¿Para que seamos cobardes? ¿Para que corramos ante el enemigo? No, hermanos, para que luchemos ardientemente, hermanos, por esta gloriosa fe que el Señor ha dado a cada una de nuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor. Quiera Dios ayudarnos. Quiera el Señor ser con nosotros en estos lugares, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. El siervo del Señor, nuestro hermano Nazón Joaquín, nos ha dicho que vayamos, hermanos, con toda la confianza, porque Él nos está enviando. Los estoy enviando yo, decía un apóstol de Jesús. Vayan. Y luego dice el hombre de Dios, nos dice, vuelvan a echar las redes. Donde ya han echado, vuelvan a echar. Échenlas, vuelvan a echar, dice, ¿verdad? Para que Dios, dice, bendiga, ¿verdad?, estos lugares. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor le dice estas palabras a sus discípulos le dijeron al Señor, Señor, pero toda la noche venimos haciendo lo que tú dices que hagamos ahora. Sí, es cierto, estuvieron toda la noche y no sacaron nada. Pero el que les estaba diciendo, hermanos, el que les estaba diciendo era el Señor. Y ellos, hermanos, pues obedeciendo al Señor, hermanos, metieron las redes, hermanos. Tal fue la pesca y tal fue la cantidad de peces que no podían subirla a la barca. Dios nos ayude, hermanos. Eso es lo que ha dicho el varón de Dios. Y creemos que esa palabra es palabra ¿de quién? De Dios, hermanos. Y creyendo de corazón hemos de trabajar
Hemos de salir a esparcir, hermanos, estas redes espirituales. Cierto que muchas veces lo hemos intentado y no hemos logrado mucha cosa, pero ahora nos lo dice un apóstol del Señor, y Dios va a estar con nosotros, y hemos de ver la obra de Dios. Y este lugar, como los lugares donde está la obra del Señor, hermanos, se han de llenar de almas. Dios ha de bendecir a su iglesia, a su pueblo, y hemos de ver la prosperidad que el cielo del Señor ya ha visto. Me dice el varón de Dios en Badajoz, dice, a ver, enséñame la casa, y él enseñé el lugar. Hermanos, pues no es, ya lo conocen mis hermanos, ¿verdad? Dijo, a ver, ¿cuántos cuartos tienes? Y ya empieza a ver. Digo, sí, aquí hay una cocina, pero la vamos a hacer una oficina. No, cuartos. Salimos afuera al comedor y dice, aquí te caben 2 cuartos más. Voy a mandar 25 obreros. ¿Por qué va a mandar 25 obreros? Porque la cosecha la es... A ver, ¿a qué viene a hacer? No, viene, hermano, a levantar, dice, a juntar, hermanos, esas almas que ya sin duda están preparadas. ¿Por quién? Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude. Esa palabra debe de infundir ese ánimo en nosotros para que lo hagamos con todo, ¿verdad?, nuestro corazón, y veamos, hermanos, el cumplimiento en el nombre del Señor. Los hermanos de Guinea Ecuatorial, creo que llegaron en septiembre. A estas alturas, más de 50 bautismos. Hay 2 encargados, hermanos, que están provisionalmente, y posiblemente, hermanos, manden ya encargados. Se va a comprar una propiedad, se va a registrar la iglesia, se va a hacer un templo grande en 2-3 meses. ¿A qué fueron? Fueron a juntar, hermanos, a levantar ya, a traer las almas que sin duda Dios tenía preparadas. En Guadalajara vimos 1600 visitas. Les pusieron un papelito, hermanos, las sentaron en un lugar especial. Hermanos, bendito sea el Señor. El día 1 de año va a haber un servicio especial, hermanos, para juntar a todos los oyentes y visitas, hermanos, que hay en Guadalajara. El Señor está trayendo, hermanos, está arrimando a su iglesia todos aquellos que han de ser para salvación. Bendito sea el Señor. Qué bueno que Dios de nosotros ha tenido misericordia, pero no somos nosotros solos. El número que está por venir es más grande. Son más los que faltan que los que somos, hermanos. Por eso Dios nos ayude y trabajemos con fe, sirviendo a Dios en el nombre de Jesucristo. Que esto que hemos recordado sea para la honra y la gloria del Señor. Invitaremos a los hermanos del coro para que ellos entonen su alabanza en el nombre del Señor. Para la honra y la gloria del Señor. Gloria sea Cristo Jesús. Por esta vida tan hermosa estoy contento. Gloria sea su nombre. Grande es mi gozo. Bendito sea Dios. La iglesia del Señor. Alabado sea el Señor. Vengo al alcance de mi alma salvación. Por el mensaje del ungido del Señor. Todo mi ser se transformó por el apóstol del Señor. Sí, así sea. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por el sendero de la luz, pero llegando con Amén, así sea. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Así sea, amén. cuán difícil fue la vida que llevaba en las regiones de la muerte estaba yo.
Sí, amén. Bendito sea Cristo Jesús. Aleluya sea el Señor. Amén, bendito sea el Señor. Amén, así es, amén. Gloria sea su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Así sea, amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Amén. Sí, así sea, amén. Gloria al Señor, así sea. Sí, amén. Sí, amén. Así sea, amén. Sea el canto de los hermanos del coro para la gloria del Señor.